Hola, hola. Ya estamos aquí con un nuevo vídeo de los números decimales. Hemos visto ayer que los números decimales se utilizan para representar números más pequeños que la unidad. Estos serían ejemplos de números decimales. Fíjate en que los podemos encontrar escritos de tres maneras diferentes, con una coma abajo, con una coma arriba o con un punto abajo. En un número decimal podemos diferenciar dos partes, una parte entera y una decimal. La parte entera se corresponde con todas las cifras que están a la izquierda de la coma, y la parte decimal se corresponde con todas las cifras que están a la derecha de la coma. Vamos a ver unos ejemplos para que compruebes que esto es muy fácil. Aquí tenemos cuatro números decimales, el 128,32, el 25,186, el 1,05 y el 276,508. Vamos a ver cada uno de ellos. En el número 128,32, la parte entera se corresponderá con todas las cifras que están a la izquierda de la coma. Es decir, la parte entera es el 128. La parte decimal se corresponderá con las cifras que están a la derecha de la coma. Es decir, la parte decimal es el 32. Fácil, ¿verdad? Vamos con el siguiente ejemplo. En el número 25,186, la parte entera sería el 25 y la parte decimal el 186. En el número 1,05, la parte entera es el 1 y la parte decimal el 0,5. Y en el número 276,508, la parte entera es el 276 y la parte decimal el 508. Muy bien, ya hemos hecho todos los ejemplos. Recordarás que cuando vimos los números enteros, el 1, el 2, el 3, el 12, el 126, estudiamos el valor posicional de cada una de las cifras y podíamos encontrar en un número unidades, decenas, centenas. Pues en los números decimales, además de estos valores, la parte decimal también tiene un valor posicional, que serán las décimas, las centésimas y las milésimas. Vamos a ver con estos ejemplos qué valor ocuparían cada una de las cifras. Empezamos con el número 128,32. Lo más fácil es colocar la coma de nuestro número en su sitio y luego ir ubicando cada cifra en su lugar correspondiente. Antes de la coma tenemos el 128 y después de la coma el 32. Pues ahora, si observamos nuestra tabla, ya podemos descomponer nuestro número. Quedaría del siguiente modo: una centena, más 2 decenas, más 8 unidades, más 3 décimas, más 2 centésimas. Ahora vamos a ver el valor que adquiere cada una de estas cifras en esas posiciones. Una centena son 100 unidades, 2 decenas son 20 unidades, 8 unidades son 8 unidades, 3 décimas son 0,3 unidades y 2 centésimas son 0,02 unidades. Si sumáramos todas estas cantidades, tendríamos nuestro número original, el 128,32. Vamos a ver ahora el 276,508. Colocamos la coma en su sitio y ubicamos las cifras donde corresponden. Ahora ya podemos empezar a descomponer. Tenemos 2 centenas, más 7 decenas, más 6 unidades, más 5 décimas. Como las centésimas son 0, no hace falta ponerlas, más 8 milésimas. Esto es igual a 2 centenas son 200 unidades, 7 decenas son 70 unidades, 6 unidades son 6 unidades, 5 décimas son 0,5 unidades y 8 milésimas son 0,008 unidades. Y ya está. A la hora de calcular el valor de las décimas, centésimas y milésimas, debes recordar que las décimas solo tienen una cifra en la parte decimal,
Las centésimas tienen 2 cifras en la parte decimal y las milésimas tienen 3 cifras en la parte decimal. Por último, vamos a ver diferentes maneras de leer los números decimales. Ya has comprobado que una manera de leer los números decimales es decir primero la parte entera, luego coma y terminar con la parte decimal. Por ejemplo, este número puede leerse de la siguiente manera: 25,186. También podemos leer primero la parte entera, especificando que son unidades, y luego la parte decimal, indicando el valor del último decimal. Por ejemplo, este número se leería del siguiente modo: 25 unidades y 186 milésimas. También podemos leer el número como si no tuviese coma e indicar el valor de la última cifra. Por ejemplo, este número sería 25.186 milésimas. Veamos otro ejemplo. Este número lo podemos leer así: 1,05, 1 unidad y 5 centésimas o 105 centésimas. Veamos un último ejemplo. Este número es el 2,034 o 2 unidades y 34 milésimas o 2034 milésimas. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.